Si hay alguien en el fútbol mexicano que queda y que tiene un poder de convocatoria impresionante luego de aquel campeonato del mundo sub-17 en Perú 2005, sin duda es Carlos Vela. Este jugador, actualmente criticado por un buen sector de la afición por muchas cosas, las más sobresalientes son que es una diva, que juega cuando quiere, que es un tronco, no juega nada, se cree mucho, es detestable y un sinfín de argumentos que van más allá de lo futbolístico. Para muchos, también es un jugador con mucho talento y capacidades desperdiciadas en el opulento y poco exigente fútbol de los Estados Unidos. Quédate, porque hoy nos veremos inmersos en el mundo de Carlos Vela y todo lo que le aqueja contra el fútbol mexicano. Es por eso que hoy te presento el odio y el desprecio de Carlos Vela. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Desde que Carlos Vela empezó con las negativas a la selección desde el 2010, la relación tricolor-jugador se desgastó hasta el cansancio. Para los que no sepan, en aquellos ayeres, Carlos Vela era un entusiasta de la selección, siempre acudiendo y respondiendo a los llamados a los técnicos nacionales en ese entonces. No obstante, en ese 2010, en un juego en Monterrey, para ser exactos el 7 de septiembre, luego de ganarle a su símil de Colombia, conmemorando los Juegos del Bicentenario de la Independencia de México, la mayoría de los seleccionados nacionales organizaron una peda y una orgía loca con algunas vendedoras de caricias en el hotel de concentración. En ese momento todo había salido sin aspavientos ni preocupaciones. En pocas palabras, la fiesta se había mantenido en secreto, pero 2 semanas después empezó a salir toda la caca como si destriparas un chorizo verde. Se había anunciado que tanto Efraín Flores y Carlos Vela serían separados del equipo y castigados 6 meses por cometer una indisciplina. Pero no todo acabaría allí. A Néstor de la Torre se le ocurrió dar más nombres, prácticamente todas las vacas sagradas del Tri y algunos jóvenes. En la lista estaban Rafael Márquez, Gerardo Torrado, Guillermo Ochoa, Francisco Javier El Maza Rodríguez, Pablo Barrera, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Enrique Esqueda, Héctor Moreno y Carlos Salcido. A quienes no se les reprendió, como a Flores y a Vela, quienes además de pagar una multa de 50,000 pesos, también fueron congelados. De ahí se desató otro bochornoso caso. Los jugadores antes mencionados, además de Carlos Salcido, quien también tenía toda la banana adentro por el caso Yamilé, una chica que no era chica, leyeron una carta diciendo que ellos no estaban actuando en contra de Néstor de la Torre, pues dentro del Tri los jugadores pedían su cabeza, pues había un nulo diálogo con el administrativo. El caso de Yamilé se la dejó caer a Salcido, quien supuestamente en ese entonces se había hecho análisis médicos para ver si no estaba infectado de sidral. Inclusive, gracias a eso, muchos jugadores del Tri se enemistaron, entre ellos Carlos Vela, quien dijo que era injusto su castigo y que no se les había tratado igual a las demás vacas sagradas cuando estos habían hecho y deshecho en la fiesta con el travesti. Gracias a esa acción, Carlos Vela tuvo que declinar varios llamados al Tri desde ese entonces. Mucha afición mexicana, al saber que Vela siempre se negaba, rápidamente lo crucificaron y de mamila, agrio y poco nacionalista no lo bajaban, pues para ellos declinar un llamado al Tri era el equivalente a ser un antimexicano. Carlos Vela hizo caso omiso a las críticas y decidió no tocar más el tema y dedicarse a la Real Sociedad en ese entonces, equipo con el cual brilló a la postre y donde tuvo un nivel muy bueno al lado del francés Antoine Griezmann. En esos ayeres, muchos mexicanos pedían que convencieran a Vela, pues cómo era posible que se desaprovechara el talento de este jugador. También en aquellas épocas se dijo que Vela sí quería regresar, pero que había jugadores como Salcido y Márquez en el club, con los cuales este se habría peleado y que no regresaría si estos seguían siendo convocados. Si hay algo que tuvo Carlos Vela fue dignidad, dijeran los que le apoyan, pero hay quienes lo agarraron de piñata y simplemente para ellos fue un jugador más del montón, que le dio miedo y asco representar a su país. Críticas enfermizas por parte de la afición, quien le exigía regresar en contra de su razón. Aquí hay que recordar algo, y lo comento porque muchos se dejan llevar. Si nos vamos a la realidad de lo que es la selección mexicana, encontraremos que es un producto más de Televisa. No nos hagamos mensos o los que no queremos aceptar ni ver. La selección mexicana es el combinado de la Liga MX y de los jugadores mexicanos que navegan en otras ligas en Europa, quienes representan a la selección de la liga y los dueños de la pelota, siendo en realidad los inversionistas, los dueños, las televisoras y no México como tal.
En pocas palabras, la selección mexicana en realidad no representa a México. Que los mexicanos quieran verlo así realmente es otra historia. O que la misma TV nos haya enseñado ese argumento también es otra historia. Porque al final, las ganancias del Tri se van a las arcas de los dueños, de las televisoras y de todos los que manipulan a este equipo y no a mejorar el fútbol como deporte en el país. Bajo ese argumento, volvamos al caso de Carlos Vela. Cuando este se le dijo que sería separado del club en aquel 2010, entre la rabia y la sorpresa de que no se le castigara a todos por igual, decidió, por él mismo, ya no volver a jugar ningún partido con el Tri. De hecho, desde ese entonces empezó una microguerra de orgullo un tanto enfermiza para la afición. Carlos Vela sabía que en el Tri se manejaban muchos intereses y sobre todo que hay vacas sagradas las cuales no se pueden tocar, ni serán convocadas en partidos moleros como les llaman muchos, por lo que decidió apartarse de esa idea. Si le querían, tenían que rogar por él. Fue una táctica segura, pues este tiró la carnada al mar cuando empezó a brillar en la Real Sociedad. Al verle jugar bien, tras ser un referente y goleador, más llegaban las ganas de los de pantalón largo por tenerlo. Ese era su objeto de deseo. ¿Cómo no tener al mejor jugador mexicano en esos momentos y al que brillaba cada semana en España en una liga donde solo había 2 equipos? Lo que hacía Carlos Vela en la selección mexicana era solamente ganarse un lugar en ese equipo, negándose a los llamados en su mejor momento. Se daba a desear, pero el problema aquí no fue Carlos Vela, fueron todos los que conforman a ese equipo, desde patrocinadores, televisoras y dueños. Todos querían ver a Carlos Vela de regreso en el Tri, pues se estaba desaprovechando todo el momento mediático del jugador. Carlos Vela no fue nada tonto al pensar así, al contrario, fue una faena dirigida a los dueños de pantalón largo. Fue así como ante los ruegos de la misma federación, este negó volver, perdiéndose una Copa América en 2011, aunque en ese año el Arsenal no lo dejó ir. En Londres 2012, Confederaciones 2013 y Copa del Mundo en Brasil 2014. Esos mensajes de Vela fueron directo al corazón de muchos mexicanos y a la cartera de muchos entes de pantalón largo. Luego de lo que hizo Vela y de cumplir su palabra de no asistir, aunque sean torneos de gran envergadura y posicionamiento mediático, este jugador seguía su vida, pues aquí viene algo importante que todo mundo sabe. A Carlos Vela no le gusta el fútbol, le gusta el básquetbol y siempre será así. Dicho por él, solo practica fútbol porque de eso vive y le ha dado para tener una vida de lujos y de bienestar con su familia. Además de que el no aparecer en el foco mediático le ha dado una mayor credibilidad como futbolista y una concentración absoluta en su chamba. Pero esto, para los aficionados, es alta traición. Aún se recuerda cuando algunos medios como Televisa muchas veces le tiraban caca por siempre declinar las convocatorias. Se burlaban con cierta razón de la forma de hablar de este personaje, quien al estar varios años en España ya hasta hablaba como los españoles, con un acentito mamón, pero con el nopalazo en la frente. Esas acciones también encendieron a la afición, que reventó y lo mandó a la fregada. Si no quiere venir, que no venga, no es indispensable, decían. Aún así, Televisa le hizo una campaña negra a Vela en la mayor parte de sus espacios. Eso es algo normal en esa televisora, pues así se las gastan cuando alguien los desobedece. Lo mejor es el desprestigio. En fin, Carlos Vela siempre fue un jugador puteado, pero que prefirió no salir a cuadro, sino hasta el 2014, luego del Mundial, cuando Miguel Herrera fue a hablar con él para saber si se dignaba a aceptar. Caso que sucedió jugando 2 amistosos en Europa. De ahí, Vela fue convencido de los privilegios que le traería regresar al Tri, como un mejor posicionamiento mediático y quizá una nueva oportunidad para poder seguir escalando en Europa, en clubes de mayor impacto. Pero lo cierto es que en ese momento en la lista de Herrera no estaba ni Rafa Márquez ni Carlos Salcido, con los que se había peleado y traía bronca. Así estuvo hasta la Copa América 2016, donde se negó a ir por problemas supuestamente personales, pero realmente no acudió, pues en la lista de Juan Carlos Osorio estaba Rafael Márquez. Esa era la temática de Vela: si están ellos dos, no acudo; si no están, sí voy. Sin embargo, meses después, las asperezas se limarían, pues tanto Márquez como Vela terminarían disputando juntos la Copa del Mundo de Rusia en 2018, pues Rafa ya iba para afuera y no tenía tanto peso en el vestidor. De hecho, los medios habían dudado mucho de que Vela pudiera aportar algo en el Mundial, quien ya jugaba en la MLS. Sin embargo, fue un personaje de peso en la Copa del Mundo al lado del Chucky Lozano, anotando incluso un gol en los 4 partidos disputados. Carlos se había vuelto a tasar de 8.5 millones a 10 millones de euros luego del Mundial. Luego tendría una alta de juego, llegando hasta los 15 melones hasta ahora.
Aquí es donde cuestiono, ¿Carlos Vela es el enfermo o es la demás afición que tomó sus actitudes como una sedición nacional? Para muchos, Carlos es un jugador mamila, agrandado, conformista, pero a él siempre le valió 3 kilogramos de verdolaga, pues este jugador siempre estuvo plantado en sus pensamientos. Para muchos, Vela tiene un síndrome del ególatra, del que se le necesita rogar para que haga las cosas. Si lo vemos desde ese arista, quizá haya cierta razón, pero aquí hay un tema muy importante que pocos cuestionan y analizan. Carlos Vela siempre ha sido un tipo honesto consigo mismo y con la gente, pues en reiteradas ocasiones ha dicho que después del juego lo que menos quiere hablar es del mismo fútbol, dando a entender que para él no es prioritario lo que diga la gente o estar en el reflector, pues según hay otras cosas más importantes que el mismo deporte, el cual juega y le da de comer. Estos cuestionamientos pudieran ser muy ambiguos, pero quizá Carlos solo jale agua para su molino, pues darse a desear es un síndrome de algunos futbolistas con calidad y que tienden a hacer lo que se les venga en gana, ya sea por capricho o por gusto. La realidad es que Vela es un buen jugador, muy técnico y tiene esa capacidad mental para pasar la pelota. Eso se le aplaude, pero también se le cuestionan las actitudes que ha tomado, pero quizá tenga razón. Vela se retiró en 2019 de cualquier llamado al Tri, pues argumentó que su momento ya pasó y había que darle chance a las nuevas generaciones. Sin embargo, este síndrome puede hacerle cambiar de parecer, pues en la selección mexicana no han aceptado esta decisión, pues hasta ahora se le tiene contemplado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, una competición a la que él mismo decidió no asistir en su momento, quizá en debida razón, pero que hoy lo puede hacer cambiar de opinión y a quien incluso le beneficiaría poniendo otra competición mundial en su currículo. Como dato interesante, Vela explicó el por qué emigró a la MLS y la principal causa fue que en España había caído en una zona de confort, la cual no le hacía exigirse más y por eso trató de buscar una liga que se le adaptara para pelear y dar un poco más. Como un reto, algo así como cuando agarras el FIFA y te buscas el equipo más chafa y juegas contra los más perros. Carlos Vela siempre será un tipo polémico al cual le valió 3 hectáreas de pepino lo que pensaran, dijeran o criticaran de él. Recordado por sus negativas, el supuesto síndrome del Independiente, su odio a la América y el cierto desprecio a los clubes mexicanos, pues en la última Conca Champions podemos ratificar lo que este personaje pensaba: llegar a un equipo de menor calidad para sobresalir, mostrar la mejor calidad y exponer una idea futbolística donde las sorpresas se pueden dar con el máximo esfuerzo. Es por eso que yo te pregunto, ¿Carlos Vela siempre ha despreciado a México o es el pensamiento enfermizo de la afición? ¿Aún le queda calidad para mostrar o solo es un agrandado? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.